Acá. Ahora queremos hablar sobre políticas públicas, que es algo diferente, aunque no hagamos la diferenciación de una manera clara. Hemos invitado por eso al economista Alonso Segura, que es uno de los dirigentes de Hacer Perú, una ONG creada hace unos años para diseñar e impulsar políticas públicas. Alonso Segura, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, muchas gracias por la invitación. Comience, por favor, aclarándonos exactamente qué cosa es política pública y en qué sentido es diferente que política. Las políticas públicas son básicamente el conjunto de normas, propuestas, reglas que tratan de regir la actuación del Estado en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Cuando lanzas algún tipo de reforma, por ejemplo, política social, diversificación productiva, política educativa, esas son políticas públicas. ¿Por qué? Porque surgen desde el Estado, desde la política, pero para beneficiar a todos los ciudadanos, no a todo el público, ¿no? Que es distinto de la política, los políticos que les gusta pues, competir en elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muchos de los que hacen políticas públicas son servidores públicos, ¿no? Que es diferente de los políticos, que están en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Han publicado ustedes, la ONG Hacer Perú, un documento que se llama Diálogo y Respeto por el Perú. Ahí exhortan a los electores peruanos a pensar en el mediano y largo plazo y elaborar una visión compartida de país. Una visión, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el país en el que queremos vivir? Para que a partir de allá se puedan tomar decisiones. Aparentemente ustedes concluyen que con esta actitud uno tiene que promover la formación de alianzas y no que cada partido se lance con su candidato. Explíquenos, por favor, cómo han llegado a esta conclusión. Sí, lamentablemente ese es un editorial que sacamos el día de hoy. A varios de los miembros de Hacer Perú, del Comité Editorial, hemos sido ministros, ¿no? Piero Gessi, Carolina Trivelli, y otros. Economía, Producción y Midis, ¿no? Eduardo Darján, que es un politólogo de la Católica, y el economista. Y Alfonso Latorre, que es un economista internacional. Son los 5 dirigentes, ¿no? Sí. Pero digamos, la razón de esto es porque en realidad los males que hoy aquejan al Perú, o varios de esos males, justamente surgen de la política, de esta fragmentación y de esta polarización política en la que estamos viviendo, ¿no? Ahora se abre una luz de esperanza. Ojalá que las cosas se tranquilicen, que tengamos una elección en que los peruanos encuentren, digamos, alternativas razonables, tanto para ejecutivo como para legislativo, ¿no? Pero eso requiere, pues, que haya mayor tolerancia, empatía, tender puentes comunes. En este momento en el Perú tienes dos polos que no pueden comunicarse y hay mucha fragmentación y confrontación, ¿no? Y no solo lo que ha pasado en las últimas semanas, que es terrible en el país, ¿no? Empezando por la pérdida de vidas humanas, intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, sino también lo estamos viendo las consecuencias económicas y sociales de eso, ¿no? Clasificadoras de riesgo ya te están diciendo que está, inclusive antes del golpe de Estado, que la fragmentación política del Perú y la polarización están, digamos, son factores que están llevando a que miren con sentido negativo al Perú, ¿no? Con perspectiva negativa. Entonces hay muchos factores que están condicionando. Las políticas públicas normalmente las van a formular, las tienen que aprobar políticos finalmente, el Congreso, cargos políticos. Yo he sido ministro, es un cargo político, no sé que sea político, pero ejerzo un cargo político, ¿no? Pero requiere de esa parte técnica también, de políticas públicas, de gente que conoce y que pueda plantear cosas razonables. El tema es que en el Perú hay una desvinculación de eso, ¿no? Y recientemente hemos visto, pues, una erosión tremenda del aparato estatal, ¿no? En el último año y medio, ¿no? Ahora, ustedes sostienen en este editorial, como lo llama usted, que se ha publicado el día de hoy, que creer que podemos dar una respuesta a las demandas sociales sin crecimiento económico es ingenuo o de mala fe. Pero al mismo tiempo dicen, creer que con el crecimiento económico basta es poco realista y poco lúcido. Sí, porque es como un diálogo de sordos, ¿no? Acá voy a simplificar un poquito para la audiencia, pero es como que la derecha en el Perú cree que el crecimiento lo soluciona todo, el crecimiento económico soluciona todo. Y es fundamental, es importante, pero no es suficiente.
Y por otro lado, la izquierda cuestiona de que nos fijemos tanto en crecimiento, en atraer inversión, etcétera, y tienen como objetivo simplemente tratar de modificar la Constitución a como dé lugar, que es lo que también está ocurriendo ahora en medio de protestas y de violencia, y de intereses ilegales infiltrados, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente es un diálogo de sordos donde algunos creen que la mano invisible de Adam Smith soluciona todo el crecimiento y los otros que creen que el crecimiento no es importante y creen que con nuevas reglas secretas de una Constitución vamos a vivir en un paraíso, ¿no? Y ninguno de los dos tiene razón. Estamos en instituciones más fuertes que permitan justamente un crecimiento más alto, más sostenido, pero más inclusivo también. Y ahí entran las políticas públicas, fortalecimiento institucional, etcétera, ¿no? Política social, desarrollo productivo, políticas educativas, no que se tumben desde el lado político de la SUNEDU, y ahí podría darte mil ejemplos más, ¿no? ¿Qué otros ejemplos? Porque usted dice que se han intentado algunas reformas durante los últimos años. A otros analistas yo oigo decir que no se han intentado justamente muchas reformas, excepto la de la SUNEDU, es decir, la de la política universitaria. Sí, no, ha habido muchas reformas en los últimos, bueno, te diría que en los últimos cinco años no ha habido muchas quizás, y el último año y medio lo que ha habido es contrarreformas de todo tipo, o 2 años y medio. Pero vayamos, política social. La política social se comienza a implementar en el Perú hace más o menos 15 años y se potencia hace más o menos 10 años. Con la creación del MIDIS. Con la creación del MIDIS y después con todos los programas sociales diseñados técnicamente. Varios han pasado programas, certificaciones ISO y una serie de cosas, ¿no? Entonces, política social, eso es una reforma importantísima. Toda la reforma educativa, que va mucho más allá de SUNEDU, o va mucho más allá de evaluaciones del magisterio. Tienes programas de becas, tienes los programas de secundaria completa, tienes una serie de... Carrera magisterial y meritocracia, que se ha debilitado después, sí, ¿no? Todo, a raíz de Castillo se ha debilitado. Esa es una reforma enorme y fundamental. Hubo también una reforma de salud, se gastó mucho en salud, lamentablemente las brechas son enormes y la pandemia desnudó una serie de ineficiencias, pero se tienen que tratar. Desarrollo productivo, que bueno, lo llamamos diversificación productiva, que después hubo intentos de contrarreforma, pero hay ciertos elementos que están caminando y que tienen que potenciarse. Reformas en infraestructuras, ha habido varias reformas que se han ido haciendo, ¿no? Pero en muchas de ellas, algunas no han tenido resultados esperados, otras, evidentemente, cuando tú implementas políticas públicas y tienes brechas muy grandes, las vas solucionando de a pocos en el tiempo, necesitas continuidad en el tiempo. Nuevamente otra definición, hablamos de políticas de Estado. ¿Por qué quieres políticas de Estado? Porque quieres que se mantengan independientemente de los gobiernos, independientemente de los congresos. Y eso en el Perú lamentablemente existe muy poco. Entra un nuevo gobierno, te combate las políticas de diversificación productiva o te desmantela las políticas educativas, ¿no? Ahora estamos viendo lo que pasa con SUNEDU, que es lo más visible, pero los programas de becas los desfinanciaron, los programas de educación secundaria completa también, de educación bilingüe, las evaluaciones para ingresar a la carrera magisterial y para ascensos también se han debilitado muchísimo y quieren incorporar nomás maestros simplemente porque no han pasado evaluaciones, pero merecen estar ahí. Eso era gobierno Castillo, ¿no? Y Congreso también. Entonces hay muchos intentos de, y por eso lo decimos, erosionar, hacer que retrocedan reformas que estaban comenzando a funcionar, ¿no? Y que son fundamentales para que tengamos, digamos, mejores condiciones para bienestar de los peruanos, ¿no? Hay muchas otras que se van a tener que seguir haciendo, ciertamente, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ya hace un tiempo es solamente retroceder, ¿no? En el OCDE, no hemos hablado de la OCDE, hay, bajo la sombrilla del programa País sí, de la OCDE, sí. hay toda una serie de propuestas de reformas, de estándares, etcétera, el plan País, que se ¿no? trabajaron, sí, el programa País, ¿no? Ahora nos dieron, por lo que se trabajó en el pasado, nos han puesto en un programa formal se llama hoja de ruta, de acceso, pero el Perú en estos momentos no va ni para atrás ni para adelante, más bien va para atrás, no va para adelante. Pero esa ventana está abierta, pero requiere de una serie de reformas justamente a gobernanza pública, ¿no? Que era el objetivo cuando se planteó, ¿no? Por otra parte, en el editorial publicado hoy, como usted llama editorial, bajo el título de Diálogo y Respeto por el Perú, usted sostiene que el crecimiento económico requiere instituciones sólidas de mercado. ¿Cuáles son esas instituciones? El Perú tiene varias de esas que han funcionado a nivel macroeconómico, ¿no? Tienes un Banco Central independiente, ¿no? Y muy técnico. Que nadie discute, ¿no? Que todo el mundo ha mantenido en la continuidad de sus funciones. Has logrado mantener desde el punto de vista de todo lo que es la política fiscal, digamos, de manejo de las finanzas públicas. Tienes marcos de reglas fiscales. Yo soy recientemente nombrado, no en mi época, el Consejo Fiscal, ¿no?
bueno, tienes una constitución, que algunos la critican, pero el título económico de la constitución es una constitución en la parte económica que es muy sólida y que es bastante flexible, además, y te permite marcos regulatorios adecuados, supervisores adecuados. ¿Es también ¿no? flexible respecto a la Apertura. función del Estado en la economía? Porque muchos reprochan eso. Sí, o sea, digamos, lo que reprochan es la subsidiariedad. Sí. Pero hemos visto en general en la historia del Perú y en general que cuando el Estado se inmiscuye en muchas cosas no lo hace bien. Por eso tienes el otro rol del Estado, que es supervisor y regulador, ¿de acuerdo? Y en el caso de subsidiariedad hay muchos casos en que puede participar cuando no hay suficiente presencia de mercado, ¿no? Tienes apertura comercial, tienes apertura financiera, apertura al mundo. Esas son las instituciones económicas y de mercado, ¿no? Lo que tienes que hacer es que el Estado regule, supervise bien, participe donde no haya suficiente cobertura privada y sobre todo también que regule adecuadamente, ¿no? Ahora, el mercado no siempre va a funcionar, es lo que los economistas llamamos fallas de mercado. Entonces, donde hay fallas de mercado hay un rol para el Estado. Y ese es, por ejemplo, el lado en que muchas veces algunos sectores de la derecha no le reconocen un rol. O sea, no cuando llegas a la parte aterrizada de, bueno, acá hay un rol del Estado y lo quieren minimizar. Hay un péndulo a nivel de la discusión de políticas públicas a nivel mundial y digamos que está retornando un poco el impulso a mayor presencia estatal, ¿no? No ha hecho ninguna referencia usted ni a la Contraloría ni a Indecopi. Y hay algunas críticas, cuestionamientos sobre estas dos instituciones que son importantes para garantizar... Es fundamental, pero digamos, Indecopi sí. porque no es necesariamente económico, es más un ente de control, ¿no? Pero digamos que garantiza la obviamente, competencia. ¿no? Obviamente, y tienes todo el aparato del sistema de justicia también, ¿no? E Indecopi, no te lo mencioné específicamente, pero es parte del cuerpo de reguladores, ¿no? Regula temas de competencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es importante, ¿no? Porque donde hay mucha concentración no necesariamente es mala, pero donde hay condiciones en que pueden darse prácticas anticompetitivas, es importante que Indecopi lo regule. Y Contraloría, porque hay muchas ¿no? quejas en empresarios y hay muchas quejas contra el intervencionismo y los obstáculos que la Contraloría pone. ¿Cuál es su opinión como exministro de Economía? Sí, mira, yo lo he vivido, ¿no? La Contraloría, el rol de la Contraloría es fundamental, pero en el tiempo Contraloría se ha vuelto, en mi opinión, excesivamente intrusiva. No sé cómo graficarte, pero... Control concurrente es lo que se pedía, ¿no? Hay ex ante, concurrente, ex post, pero cuando hace el ex ante, después te dice ex post que estuvo mal, pero tú lo viste, pero es que mi opinión no es vinculante y igual te puedo sacar otras cosas. Pero el punto no es ese, o sea, el rol de Contraloría, te lo voy a simplificar para la audiencia y decirte, por ejemplo, si yo tengo que construir una línea de metro, es el rol de la parte técnica, un Ministerio de Transportes, por ejemplo, determinar si el metro va por arriba o por abajo. Sí. Si sigue que va por abajo, lo que tiene que ver Contraloría es que efectivamente si el costo por kilómetro cuadrado del metro ahí es $100 millones, que efectivamente eso es lo que se gaste. Pero Contraloría viene ahora y te dice, no, yo no quiero que vaya por abajo, yo quiero que vaya por arriba. Sí, pero no es, y ese no es rol de Contraloría, ¿no? El tiempo corre y yo quería preguntarle brevemente sobre reforma laboral. No hemos mencionado el tema y sin embargo es clave. Es fundamental, ¿no? Sí, lamentablemente el Perú tiene un mercado laboral disfuncional, ¿no? Eso es prepandemia, la pandemia simplemente lo ha acentuado. Cualquier ranking internacional, legislación comparada te va a decir que la normativa laboral en el Perú es excesivamente rígida, ¿no? Es muy inflexible. Sin embargo, lo que se ha hecho en el Perú a lo largo de los últimos años y claramente durante el gobierno de Castillo ha sido rigidizarla más. Este famoso decreto supremo sobre tercerización laboral o relaciones colectivas del trabajo. Y eso lo único que hace es te destruye el empleo formal. Ojo, la derecha también te dice reforma laboral te va a solucionar el problema en materia laboral en el Perú. No, no es lo único. Es importante, sería ideal que haya flexibilización. Yo lo intenté cuando fui ministro, ¿ok? El régimen laboral juvenil, también válvulas de escape al régimen general, pero bueno, ya la historia es conocida, creo, y mira cómo están los jóvenes hoy. Necesita otros elementos también, ¿no? Por ejemplo, por eso diversificación productiva, inversión en capital humano,
todo lo que se hizo de inversión en educación, porque es cerrar la brecha entre lo que se le exige a un trabajador que le tienes que pagar y lo que puede producir. Claro. Entonces tienes que tratar de cerrar esa brecha, y va por oferta, va por demanda, hay una serie de elementos, ¿no? Entonces es fundamental, y lamentablemente estamos en la dirección equivocada en materia Así de es, Alonso legislación Segura, laboral, muchas ¿no? gracias por estar acá y por recordarnos cosas fundamentales. Ojalá que sus palabras se abran, caminen en medio del griterío. Necesitamos diálogo, digamos, ¿no? Diálogo y respeto, como dicen consensos, ustedes, ¿no? y menos Dejamos polarización. para la próxima vez, por favor, hablar sobre inversión y sobre reforma tributaria, para ver si hay ajustes que hacer respecto de eso. Hay siempre polémica en torno a eso. En todo caso, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, que Fernando. tenga usted un feliz fin de año y felices fiestas, y que podamos vernos el próximo año con perspectivas más esperanzadoras para nuestro país que las semanas que hemos pasado recientemente. Muchas gracias.